De Representantes se aprobó una proposición que hicimos para realizar una audiencia pública porque, como les decía hace un rato, pues gentes de estas tierras nos dijeron que hay una especie de conflicto, si se quiere, y algunos terminan leyéndolo como un conflicto entre el agua y la mina. En este país, yo vengo de una tierra también minera, Zipaquirá, minera y papera. Allá en el páramo de Guerrero hay minas de carbón, hay papa, y hay discusiones como las que se están dando en este momento todo el tiempo. Seguro allá un poquito ya más tranquilas, hubo un tiempo en las que fueron bastante duras. Hemos acompañado al sector ambiental, pero también al sector minero en las cercanías de nuestro páramo, precisamente en toda la villa de Ubaté, Cucunubá, Guachetá, Villapinzón, en Guasaque. Son zonas, estas zonas muy ricas, de alguna manera su tierra puede producir mucho alimento, pero también sus montañas tienen adentro algunas riquezas minerales que hemos decidido explotar como sociedad. Entender qué puede pasar, yo creo que es algo que nos podría ayudar a imaginarnos qué hay que hacer entonces cuando hablamos de minería y su discusión con el agua. ¿Qué puede pasar después de la mina? Si uno se tendría que imaginar un poco un escenario en el que va a haber después de que se acabe el carbón en un espacio en específico. ¿Qué sigue habiendo? Lo que pasa es que cada vez este conflicto va a ser un poquito más difícil de entender y más difícil de abordar, porque a medida que se va explotando el carbón que está más cerca, pues nos toca ir por uno que está más difícil de explotar, pero al mismo tiempo que seguramente toca lugares más importantes o más estratégicos en términos ambientales. Y entonces uno dice, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque de la mina depende mucha gente. Y hoy es una discusión grande, máxime cuando también en el mundo empieza a reducirse un poco el consumo de carbón. Que si eso se va a acabar esta década, que si en 2, que si en 50, hay distintos estudios que dicen distintas conclusiones. Pero el asunto es que en algún momento se va a acabar. ¿Qué hacemos entonces? ¿Qué hace hoy el territorio? ¿Qué debería hacer, por ejemplo, un territorio como el del que yo vengo, Zipaquirá, o como Ubaté, que también produce mucha leche, pero tiene minas alrededor, ¿cierto? Y empieza a generarse un problema, y es que para ese después de la mina tiene que haber algo que hacer. ¿De qué vamos a vivir los humanos? Porque hoy tenemos con qué comer, pero luego, ¿de qué vamos a vivir? ¿Cierto? ¿De qué van a vivir las comunidades? Y van a tener que vivir de muchas actividades, y entre esas, ojalá, la agricultura, que ustedes, no sé si se han dado cuenta, ha venido creciendo en el país. Para esa agricultura, para la vida humana, para la vida de las otras especies, se necesita agua. Necesitamos entonces lograr una especie de equilibrio que no es fácil de lograr, ¿cierto? Una especie de equilibrio entre la actividad minera hoy, que es la actividad económica principal de muchos territorios, y que si cerráramos mañana todas las minas, pues casi que todos los pueblos se quedan sin con qué comer, ¿cierto? Entonces no existe una posibilidad de un cierre inmediatamente. ¿A quién se le va a ocurrir decir hoy que la minería se tiene que acabar inmediatamente? Eso no es fácil. Pero sí nos tenemos que pensar en territorios que vayan creando otras alternativas de construcción de riqueza, de generación de trabajo. ¿Cómo no mezclamos la gran minería, que tiene unos impactos económicos distintos, pero también sociales y ambientales muy distintos, a, por ejemplo, como lo dice la pancarta de Tasco, a la minería artesanal, ancestral y de subsistencia? Que también hay un mundo de campesinado intentando, a través de una pequeña veta en muchos lugares, subsistir porque no hay de otra. ¿Cómo hacemos para generar también una conversación distinta? No podemos tratar igual al pequeño que al gigante. No es la misma afectación ambiental, no es la misma social y no es la misma económica. ¿Cómo hacemos esas discusiones si no nos escuchamos? ¿Cómo hacemos esas discusiones si no leemos y escuchamos también a la ciencia, que algo ha aprendido sobre los impactos de unas actividades económicas, sobre los impactos de la protección de algunos ecosistemas? Y a eso es a lo que estamos abocados hoy, a ir poco a poco construyendo una comunidad no en conflicto constante, sino en conversación constante, porque esto que tenemos hoy se vive en muchos territorios de Colombia, se vive en muchos territorios del mundo, y en algún momento tenemos que encontrar soluciones. Pero yo creo también que necesitamos irnos pensando, e insisto, pensando en el futuro, y es ¿qué pasará después de la mina? Cuando se acabe el carbón, porque ese es un recurso limitado.
cuando se acaben los minerales? ¿Qué va a pasar con los territorios? ¿Nos vamos a quedar cruzados todos de mano? ¿Por qué no vamos pensando en unas reconversiones productivas en los territorios y pensando qué necesitamos para esa reconversión productiva? ¿Qué necesitamos garantizar a futuro, de largo plazo? Porque cuando se acabe la mina va a seguir habiendo vida acá, eso esperamos. Y esa vida va a necesitar unos mínimos de agua, de tierra, de árboles, de aire. Y nosotros necesitamos garantizar que eso esté para cuando se acabe la mina. La mina no es eterna. Y cuando se acabe la mina tenemos que pensar, ¿y qué va a pasar con los niños y las niñas en ese entonces? O más adelante, o la siguiente generación. Esa es la conversación que queremos hacer. Aquí nadie vino a decirles que se acaben las minas y que se cierren las minas ya. Nosotros tenemos claro, por ejemplo, que para un proceso de industrialización del país se necesita el carbón metalúrgico. O cómo reactivamos la producción de acero si no tenemos carbón, eso nadie lo está planteando. Necesitamos, por ejemplo, del coque y del carbón metalúrgico. Necesitamos incluso modernizar la tecnología. Con el presidente de la federación coincidimos en Cucunoá inaugurando una planta de horno solera que moderniza, que minimiza el uso de agua en la coquización, que reduce el impacto ambiental, que reduce los tiempos de calentamiento, es decir, que nos permite modernizar la mina, que es otra conversación que hay que dar, cómo generamos mejores técnicas de extracción para que se reduzca el impacto. Ahí está la conversación, aquí estamos para escucharles, vinimos a generar una conversación, claro que hay que defender la actividad económica, hay que entender cómo se hace responsablemente, pero claro que hay que defender el agua, hay que defender el territorio, hay que defender el alimento, hay que defender la vida. Hay que defender la vida y eso es una tarea que no debe ser solo de quienes dicen hoy y se reclaman defensores del territorio. Es una tarea de todos y todas porque de eso depende las futuras generaciones y la vida en este territorio. Sin agua, sin árboles, sin montaña no hay vida. Pero entendemos hoy que sin carbón no hay comida. Entonces pongamos eso en conversación y pongámonos de acuerdo o este conflicto de hoy y esta conversación va a ser eterna y no vamos a salir nunca del conflicto y mientras tanto vamos acabando con el territorio. Así que escuchémonos, bienvenidos y bienvenidas.